Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo de Identity Tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Ya sabes que te daré también una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Géminis y el trabajo. Géminis y el trabajo. Vamos a ver. Géminis, yo veo muchos de vosotros que estáis avanzando en lo laboral, estáis creciendo en lo laboral, pero también tengo que decir para muchos de vosotros, los que estáis trabajando, que se avecina una temporada fuera del trabajo por temas de salud, ¿vale? Podríais estar unas 3 semanas aproximadamente. Géminis, que no estáis trabajando. Yo te veo en un trabajo, Géminis, pero con alguien que tú conoces, alguien muy cercano a ti. Y aparte, yo tengo que decir en este caso que no veo como esa formalidad de por medio, ¿bien? Te veo como ayudándole a alguien muy cercano, ¿eh? Géminis, que tenéis un negocio. Estás esperando noticias, la firma, una firma muy importante, una firma que te evita el cierre, así lo dicen las cartas. ¿Llegará esa firma? Sí, llega esa firma, Géminis. También te voy a decir que si tienes pensado, Géminis, meter a alguien de tu familia que viene del exterior, que esto te puede provocar alguna discusión con alguien, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía. Cambios en tu economía que pueden desestabilizarte. Pero yo también te tengo que decir, Géminis, que estos cambios tienen un periodo de tiempo. O sea, que son cambios que no van a durar siempre, ¿bien? Entonces, yo veo más un miedo, una incertidumbre a que tu economía se vea afectada realmente. O sea, veo esa incertidumbre, pero yo no veo realmente de cara a futuro tu economía afectada, ¿eh? Así que si se producen esos cambios, Géminis, no pienses que vas a perder algo económico, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteritos. Géminis que estáis solteros, aquí hablan de oportunidades para ti, Géminis, pero también te tienes que liberar de algo. Es muy importante liberarte de decepciones del pasado, porque si no siempre vas a estar en la misma situación. A mí me hablan de una persona que dice que vais a tener comunicaciones, vais a intercambiar comunicaciones. Y en un principio se muestra como mucha intensidad en esas comunicaciones, pero después me sale como mucha indecisión. Vamos a ver qué más. Pero esa indecisión también tengo que decir que en un principio a mí no me ha salido por terceras personas. Vamos a ver por qué esa indecisión. Géminis que estáis solteros. Es que esa indecisión tienen que ver otras personas, pero no son personas a nivel pareja, ¿bien? Entonces son otras personas que dicen que nos retraen a la hora de tener una relación.
y muchos de vosotros o esa persona que se acerque puede ser un hijo, una hija o algo así, o en tu caso puede ser un hijo o una hija, ¿no? Géminis, esta persona es una oportunidad para ti, pero todo depende de ti. Y sale clarísimamente. Todo depende de ti. De hecho, tanta influencia tiene esas personas en lo que tú decidas que son capaces hasta de quitarte las ilusiones. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Un momento que se me ha caído una carta. Géminis, que estáis solteros. Luego también veo una parte de vosotros como que todavía espera a alguien del pasado inconscientemente, ¿no? Y no avanza, dice, una de las razones por la que no avanza Géminis es el amor que le tiene a una persona o el recuerdo que tiene hacia una persona del pasado. Tendrás algo con esta persona que llega aquí, Géminis, pero dicen que es algo totalmente pasajero por la razón que yo te he comentado antes. Esa es la razón realmente, el que impidan otras personas el que evolucione esta historia, ni más ni menos. O sea, no es que impidan la relación, sino que evolucione los sentimientos, las emociones. Bien, vamos a ver qué más. Te puedes hacer la pregunta muchas veces por qué siempre atraes o tú y también las personas que se acercan atraéis, pero me voy a dirigir a ti, mira, para que no te líes, Géminis. Te puedo hacer la pregunta de por qué atraes personas ocultas a tu vida. La respuesta es sencilla. Tampoco tú sacas a la luz estas relaciones porque vas como... vas cohibido, vas como retraído en este aspecto, Géminis. En este sentido, en el sentido de vivir una relación de forma libre sin que nadie te cuestione, sin que nadie te juzgue. Es que nadie te tiene que cuestionar y nadie te tiene que juzgar. Géminis, estás en todo tu derecho de rehacer tu vida. Vamos a ver qué más, Géminis. Vamos a ver un poquito de cara a más futuro. Es necesario que tú tomes una decisión de cara a futuro en cuanto a que sí vas a tener la oportunidad de poder revivir una historia del pasado, pero también dicen las cartas que no es tu futuro. Eso es lo que dicen. Y aquí la decisión es tuya, ¿eh, Géminis? Entonces, ¿se puede ver tu futuro amoroso estancado por esto? Sí. Sí. Vamos a seguir, Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, Géminis, yo os veo que estáis pasando un tiempo como con un poquito de estancamiento. Muchos de vosotros pienso que lo habéis pasado ya, ¿no? Dice, ya como que entráis en otra etapa de vuestra vida, Géminis, en cuanto a la relación. Hay caminos nuevos para vosotros que os llevan a la plenitud, pero aquí dicen, es necesario no mezclar
algo que tenga que ver con lo económico, porque en el momento que se quiera mezclar esto, es cuando se puede como dudar, ¿vale? O podéis entrar como un poquito en... Es un poco desafiante esto, ¿vale? Para la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Veo uno de los dos que quiere hacer un avance muy importante en cuanto al tema de tener hijos y demás. No dice es necesario o es importante. No necesario, es importante. Pero esto está todavía muy tabú, ¿vale? Entonces, en este aspecto, lo que dicen las cartas es que es necesario ir con calma. ¿Por qué hay que ir con calma? Porque todavía hay una manipulación que ejerce cierta fuerza de una persona del pasado. Por eso te digo que hay que ir con calma, hay que esperar que esta persona se aleje totalmente para que fluyan todo este tipo de cosas. Entonces, entráis en una etapa buena que trae muchos cambios en vuestra vida, ¿bien? Me hablan, para los que no estéis de convivencia, me hablan de una convivencia entre vosotros de cara a futuro. Por eso entiendo que algunos de vosotros estéis ahora mismo pasando por esta etapa y otros de vosotros estaréis saliendo de esta etapa. Los que estéis saliendo de esta etapa, esto es lo que se avecina. Dice, se avecina un cambio importante en la relación, pero en el tema de hijos deberíais de llevarlo con calma, ¿bien? O con hijos o con algo que os una. Yo en este caso estoy viendo hijos, ¿vale? Entonces aquí hay que llevarlo con calma, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novios. Nadie te va a quitar nada de lo que tú tienes a día de hoy o de lo que tenéis a día de hoy. Así que en este caso yo te diría que mantuvieras la calma y que no especules cosas que no se saben. Es lo que dicen aquí. No especular cosas que no se saben, porque esto puede hacer pensar a la otra parte que se tienen otro tipo de intenciones. Entonces esto es lo que hay que evitar, y esto es lo que hace referencia en un principio las cartas que decían hay cosas económicas que no se deben de mezclar. Espérate. Entonces aquí te están confirmando, ¿vale? Vamos a ver qué más. Géminis, casados en convivencia y novios. Todo, mira, todas personas, todos los obstáculos que se hayan puesto en vuestra vida, eso no va a impedir que vosotros evolucionéis. Dice, hay algo que es por destino en vuestra vida y esto se va a ir dando. Y hay muchas cosas que van a dar un giro inesperado, que van a suceder cosas que ni tú crees, ni tu pareja cree, que te aportarán tranquilidad y calma en la relación. Por eso insisten tanto las cartas en la otra tirada de no te adelantes a ciertas cosas. Géminis, no mal pienses. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Géminis y tu mensaje especial del amor. Bueno. Tu mensaje especial del amor te dice, no te dejes llevar de lo que los demás piensan. Es una perspectiva diferente, es una visión diferente.
Céntrate en cómo lo ves tú. ¿Cómo lo ves tú? Punto. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a trabajar también tu lado espiritual. Géminis y tu salud. El riego sanguíneo me está marcando bastante. Dice, hay que prestar mucha atención a esto porque podría traer cosas de cara a futuro más graves. Como siempre os digo, Géminis, pues ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje general. Géminis y tu mensaje general. Mantén la calma. Espera siempre a que la otra parte mueva ficha. Nunca vayas por delante. Ese es el mensaje que te están dando, Géminis. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis. Ahora sí con tu mensaje, con tu lado espiritual. En este caso ya sabéis que este mensaje es solo para las personas que de verdad identifiquéis a este ser querido. Bien, vamos a comentar, Géminis, y tu mensaje espiritual. Vamos a ver, Géminis, si ese mensaje espiritual me habla de cambios, esta persona se me muestra mucho, no sé qué tenía aquí esta persona en este lado en concreto, me sale como, no sé si es una marca, una especie de lunar o algo por el estilo. Bien, se me muestra una persona con una cara fina, es un perfil de cara fino. Y me habla mucho de como de avances, de avanzar, de querer avanzar. También te tengo que decir, Géminis, que es una persona que se fue apagando poquito a poco a lo largo de su vida y le quedaron muchas cosas por hacer, Quería hacer muchas cosas esta persona. Yo no sé qué relación tiene esta persona con los caballos. Me hablan como de una relación con los caballos, Géminis. Y luego también veo como una parte de esta persona que como que siempre estuvo a la sumisión de alguien en concreto, ¿no? Como que no avanzó porque siempre estuvo dedicada a esa persona 200%. Y esa... a ver, si es que depende a quién nos dediquemos 200%, ¿no? Yo siempre lo digo que depende, ¿no? Hay gente que te ayuda a evolucionar y a crecer y hay gente que te apaga. Y en este caso es que a esta persona pues se le apagó, ¿vale? La letra A y la letra S está muy marcada con esta persona, Géminis. Y dice que es necesario buscar algo en los antepasados. No sé qué quiere decir esto. No sé qué, esto ya, Géminis, tú tienes que saberlo. Y si no, yo te pido, Géminis, que, porque esto sí es información muy importante, que intentes contactar con esta persona a través de los sueños para que te amplíe ese mensaje. Mi queridísimo Géminis, te voy a dar un número 32 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.